sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Bueno, realmente sé que les llevo prometiendo subir la historia de Taekook de forma cronológica y que hace poco hice una encuesta en la que les di 2 opciones de videos para el día de hoy. Pero dado que Taekook decidió asumir la responsabilidad de hacer un live juntos sin necesidad de tener al staff pegados a ellos, de verdad no pude resistirme. Sobre todo porque este día 1 de febrero fue totalmente irreal y hasta el momento no puedo caer en cuenta que de verdad Taekook hizo todo esto sin consultar o pedirle permiso a nadie. Empezando por el hecho de que Jungkook, al igual que Taehyun, no puede evitar mencionarse el uno al otro en cualquier situación. Desde el momento en el que una ARMY le pidió a Jungkook que le dijera a Taehyun que lo extrañaba y este respondió que se lo diría al día siguiente que lo viera. 태영이 형 보고 싶다고 전해달라고. 알겠어요. 제가 내일 전해드릴게요. Lo que fue extrañamente interesante porque en este primer live que hizo, comentó que llevaría a Bam a su consulta médica al día siguiente, por lo que eso le hizo pensar a todos los fans que posiblemente Taekook podría llevar a Bam al veterinario juntos. Aunque no estoy seguro de eso, es algo que todavía cabe en la posibilidad. Y como siempre lo hemos sabido, Jungkook nuevamente dejó en claro que usualmente ellos se la pasan juntos la mayoría del tiempo, pues también dijo que había visto el video de Vibes sin subtítulos, por lo que el principio de la canción se escuchó un poco diferente a lo que Taehyun bromea con él, y dijo que les gustaba el dim sum por la forma en la que Taehyun pronunció. 근데 태양 선배님 가사 중에 그 띵송 있잖아요. 띵송. 근데 갑자기 태영이 형이 태양 선배님 딤섬 좋아하냐고. 그래가지고 약간 의식의 흐름대로 막 대화했었는데 갑자기 딤섬 먹고 싶다 막 이러면서 그게 너무 웃겼어. Pero por si se lo preguntan, el dim sum es un tipo de masa en forma de dumpling. Taehyun solo bromeó por cómo fue pronunciada la palabra, ya que Jungkook dio a entender que ambos vieron el MV juntos en cuanto salió, lo que nuevamente confirmó el tiempo que pasan juntos normalmente. Y entre las tantas canciones que Jungkook cantó en su primer live, vocalizó el reciente cover de Taehyun, It's Beginning to Look Like Christmas, que lanzó para Navidad, diciendo que realmente le había gustado la forma en la que Taehyun cantó y que lo había hecho bastante bien para la portada del cover. Demasiado satisfecho del trabajo que Taehyun le regaló a los fans. It's beginning to look a lot like Christmas. 태영이 형 커버했던데. 나는 그 태영이 형의 트림이 계속 나온다. 맥주니까 이해해줘야 돼. 그 태영이 형의 그 바뀐 발성이 너무 좋아. 그 담백해진 그 It's the big 약간 아주 마음에 들어. 아주 잘했어. Al poco tiempo, y mientras Jungkook explicaba el significado de sus tatuajes explícitamente por primera vez, Taehyun comenzó a manifestar su presencia en comentarios, así como lo hizo Namjoon mucho antes que él. Jungkook leyó un comentario de un ARMY que decía que quería hacerse un tatuaje también, pero que sus padres no se lo permitían, por lo que Jungkook, en su modo feliz, comenzó a aconsejar desde su perspectiva a dicha persona, aunque fue interrumpido en su decir por el primer comentario que Taehyun mandó al chat, por lo que Jungkook lo regañó y le dijo que se esperara, que estaba diciendo algo realmente importante mientras seguía diciendo que incluso si los padres nos dieron a la luz, todavía seguía siendo nuestra propia vida. 엄마 아빠가 우리를 낳아줬는데 태영이 형 잠시만 있어봐. 나 지금 진지한 얘기가 나왔어. 엄마 아빠가 우리 낳아줬는데 물론 이제 본을 말 들어야 되죠. 근데 인생은 한 번뿐이고 내 인생이잖아요. Luego comenzó a leer el segundo comentario que Taehyun escribió, al cual decía: dijiste que te ibas a dormir, ¿por qué haces esto? Como si estuviera reclamándole el hecho de que quizá de forma privada Jungkook pudo haberle dicho que ya se iría a descansar, pero en su lugar decidió encender live, por lo que Jungkook le respondió diciendo que jamás había dicho que se iría a dormir, que solo dijo que dejaría de cantar como si estuviesen teniendo una conversación externa al live. 태영이 형 왔어. 뭐야 무슨 일이야? 왜 왔어? 태영이 형 노래 뭐 있냐? Taehyun siguió diciendo que él le había dicho que se iría a dormir, que incluso bostezó y lo dejó. Luego escribió una carcajada y le preguntó a Jungkook que si no podía hacer un live doble, que realmente quería hacerlo con él. A lo que Jungkook le dijo que no podían hacer un live por Weverse, ya que no era como Instagram y ellos grupalmente habían decidido no hacerlo por ahí.
뭐야 이거 더블 라이브인데 나 너무 하고 싶은데. 이거 여기는 인스타가 아니에요. 인스타는 우리가 인스타 라이브는 안 하기로 했으니까. Jungkook dijo que no podía apartar los ojos de la pantalla por si Taehyung llegaba a escribir más, para no perderse de sus comentarios, demasiado pendiente en realidad. 아니 태영 형이 언제 말할지 모르니까 여기서 눈을 뗄 수가 없네. Taehyung siguió insistiéndole, pidiéndole hacer un live en Instagram juntos por primera vez. Luego Jungkook rectificó la petición preguntando cómo haría algo como eso, debido a que jamás lo habían hecho y aún con el miedo de ser regañados por eso. Jungkook le dijo a Taehyung que si estaba seguro de hacerlo, que si no se arrepentiría de ello, diciendo que Taehyung asumiría la responsabilidad de lo que sea que saliera de ese live. Por lo que luego fuimos conscientes de que el live terminó justo en ese momento, dándole paso al primer live que Taekook hizo sin mediadores de por medio, el cual, por supuesto, pareció ser más una videollamada privada a un live con más de 800,000 personas. Principalmente estaban demasiado tímidos. Taehyung comentó que estaba a punto de dormir, pero que Namjoon mandó al chat grupal que Jungkook estaba haciéndolo genial en live, por lo que Taehyung rápidamente fue hasta ahí para comprobar. Pero cuando él entró, Jungkook estaba diciendo algo sobre que los padres no deberían hacer algo, así que él se quedó confundido por ello. Mas Jungkook explicó que estaba aconsejando a ARMY respecto a los tatuajes y los padres que no están de acuerdo con ello. Personalmente los sentí bastante tímidos el uno con el otro. A pesar de que sabemos lo cercanos que son, había momentos de silencio, y esa sincera acción de Jungkook al sonreír tímido, tocándose el cabello, mirando hacia atrás para comprobar que Bam dormía, fue demasiado evidente. A los pocos minutos, Taehyung le preguntó a Jungkook si tenía planes para el día siguiente, por lo que este dijo que Bam tenía cita médica en el veterinario, lo que hace énfasis al por qué no estaba seguro de que Taekook tuviese ese plan interno, aunque la posibilidad todavía puede estar. Pues Taehyung sonríe de esa forma en tanto cómplice, como si quisiera decir que ya lo sabía, pero tenía que aparentar que no, y su tan extraña satisfacción de saber cosas que nosotros no, es simplemente la cosa más obvia que estos dos han hecho, ya que Taehyung incluso carcajeó fuerte y ambos dejaron de verse un instante, con Taehyung manteniendo la sonrisa inquieta. Después, ambos siguieron hablando sobre otras cosas referentes al live. Taehyung comienza a jugar con sus manos, y aunque esta es la cosa más normal que han hecho, me parece que es muy adorable el hecho de que Jungkook incluso fingió tocar sus manos con el dedo, cuando este se estiró, causando una sonrisa sincera en sus rostros, por el juego interno entre ambos. Ahora, lo más bonito de este live fue cuando Bam llegó a ellos. Jungkook comenzó a reírse de manera adorable por acariciar a Bam, y cuando el perrito se asomó en el live, Taehyung dijo que Bam estaba más grande de lo que recordaba, a lo que Jungkook dijo que estaba igual a como lo vio Taehyung la última vez. Ellos siguieron de esa manera un rato más, con Jungkook mimando a su perro mientras Taehyung los miraba a la distancia. Finalmente Taehyung le dijo a Jungkook que regresara a su live de Weverse, diciendo que deberían hacerlo en otra oportunidad o cuando Weverse agregara una función como esa, sonriéndose al final y despidiéndose entre sí con la promesa de volverlos a ver. Y aunque haya sido la cosa más rápida que hayamos presenciado, en definitiva fue la más especial, no solo porque rompieron las reglas de la compañía, sino porque Taekook fue sutilmente coqueto y definitivamente muy esencial.